Hola, bueno, vamos a grabar una clase de introducción a la producción agraria. El tema es región pampeana y el resto de las regiones, que nosotros las llamaremos economías regionales. Em, para esto vamos a pasarles una presentación que está realizada en base al artículo que le dimos para que ustedes tengan la actividad. Bueno, vamos a ver si podemos compartir ahí. Bueno, 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 acá está. Entonces, como les decía, el tema es región pampeana, que le vamos a poner la sigla a ERP, y regiones de economías regionales, que son el resto de las regiones, ER. ¿Tá? Para esto, nosotros la bibliografía que tomamos es un artículo que publicado ya hace unos cuantos años, pero igualmente mantiene la vigencia de la información, que es El sector agropecuario, oscuro panorama y el futuro, por Horacio Giberti. Bueno, eh, para dar continuidad a la temática que ya venimos desarrollando de las regiones, de la unidad que habla sobre la regionalización, nosotros a partir de este trabajo abordamos las grandes diferencias que existen entre la región pampeana y el resto de las regiones, por eso le denominamos las dos Argentinas agropecuarias. Para esto, nosotros lo que hicimos fue darle de lectura previa el artículo del trabajo de Horacio Giberti, que hace un análisis muy detallado de las principales diferencias y las ventajas que tiene la región pampeana, sobre todo sobre el resto de las regiones en nuestro país. Y hace también un poco marcando la evolución histórica de qué ha ido pasando en lo que es el sector agropecuario, marcando estas grandes diferencias. Bueno, primero que nada, eh, la Argentina presenta acentuadas diferencias ecológicas que limitan las regiones productivas, ¿no es cierto? Y nosotros así fue como las vimos en el tema anterior de las distintas regiones agroclimáticas, porque tomamos el clima como la principal variable para ver las diferencias y poder delimitar las distintas regiones del país. Y vemos que hay una de las regiones, que es la región pampeana, que presenta muchas ventajas competitivas naturales sobre el resto de las regiones. Entonces, fuerte producción y mala distribución regional hace que haya grandes diferencias también en la distribución del ingreso y esto ya empieza a generar muchos desequilibrios. El Producto Bruto es un indicador de la economía, un macroindicador, lo demuestra, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dice? Bueno, que a precios constantes, es decir, sin ver la tasa de inflación que tiene la moneda, el volumen físico de la producción nos va a mostrar cómo es la evolución. Y nos da una idea cercana de la realidad de cuánto se mide, y es decir, una idea más cercana a la realidad nos va a marcar lo que es cuando lo miramos con precios corrientes, que eso es la economía real. Pero igualmente vamos a ver que hay un incremento de la producción, del volumen físico producido de la región pampeana sobre el resto. Y bueno, y lo que vemos también es, a través de este indicador, vemos que es un indicador global, pero que no nos va a poder mostrar es decir, nos muestra el Producto Bruto total de la Argentina, pero no nos puede diferenciar qué es lo que pasa o la distribución de esa riqueza en cada una de las regiones. Entonces, podemos ver la diferencia a nivel global, pero no nos puede marcar las diferencias. Entonces, es como un indicador que también de alguna manera nos está reflejando que algo está pasando. Eh, por otro lado, la región pampeana solo ocupa el 20% de la superficie del territorio nacional. Son unas 60 millones de hectáreas, que son donde se concentran las mejores condiciones ecológicas por
suelos fértiles, poca pendiente, una distribución de las precipitaciones muy buena, y estas tierras a su vez tienen un bajo valor relativo. ¿Relativo por qué? Porque si lo comparamos con otras regiones del mundo, con condiciones similares, el valor de la tierra es muy bajo. Entonces, todo esto es propicio para un desarrollo, en este caso agropecuario. Bueno, esas ventajas favorables que tiene la región pampeana sobre el resto de las regiones, y a su vez sobre el resto de regiones agropecuarias del mundo, la hacen posicionarse en un lugar privilegiado. Los adelantos tecnológicos que en las últimas décadas se vienen dando pueden achicar algunas de estas diferencias, pero nunca van a poder neutralizar. Es decir, el rendimiento que se obtiene en el sector agropecuario de los distintos cultivos y también de la producción animal, con todas estas ventajas ecológicas, es muy difícil de... Se pueden achicar algunas de estas diferencias con la tecnología, pero es muy difícil neutralizar y llegar a igualar, ¿no es cierto? Y a su vez, tranqueras hacia afuera, que es decir, a la hora de comercializar, el producto tiene, el producto de la región pampeana tiene diferencias sobre el resto de las otras regiones. ¿Por qué? Por su cercanía al puerto, por la infraestructura que ahora vamos a ver, que eso de alguna manera también impide que las otras regiones puedan achicar estas diferencias. Bueno, eh, el otro 80% del territorio nacional corresponde a las otras regiones, que ya las vimos en la unidad anterior, que nosotros las vamos a denominar o de economías regionales, ¿cierto? Que está el noreste argentino, el noroeste argentino, la región árida y semiárida del oeste y la patagónica. Estas son las otras 4 regiones o macroregiones con las que nosotros, es decir, comparamos a la región pampeana, que si las comparamos justamente tienen poca o nula aptitud para la producción de clima, de todas las producciones de clima templado, que son las más importantes, ¿no es cierto? Pero sí hay aptitud para otro tipo de producciones, quizás no tienen la misma importancia económica a nivel país, y la competitividad va a depender, es decir, mucho de otros factores, no los naturales o los ecológicos, sino más bien de factores empresariales, es decir, tecnologías de organización empresarial que permite tener mayor competitividad, y también de políticas públicas. Estas están dadas de la mano de lo que son las políticas estatales, sobre, ¿no es cierto?, las naturales. Bueno, todo esto que les estamos comentando y que lo describe Ghiberti en su artículo, desde los tiempos coloniales se viene agravando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta región pampeana, con todas estas condiciones naturales, abastece a bajos precios la demanda, históricamente fue la europea, pero ahora también hay otros mercados. ¿Con qué? Con cueros, lanas, granos y carnes. Bueno, eso fue lo que convirtió en los vamos a ver más adelante, al modelo de desarrollo económico del país como el granero del mundo. Es decir, nosotros abastecíamos de granos y carnes a todo lo que era Europa, y esto permitió un salto importante, pero todo basado en estas ventajas naturales que tenía la región pampeana. A su vez, todo esto permitió el desarrollo, ¿no es cierto?, de la infraestructura justamente en la región pampeana y justamente en el puerto por donde se le daba salida a toda esta producción. Entonces, todo el desarrollo de lo que es el transporte, el tendido de las vías del ferrocarril, justamente los caminos, las cercanías al puerto, hace que se profundicen mucho más las diferencias estas que veíamos ecológicas sobre el resto de las regiones, y a su vez vemos que también el desarrollo se fue dando en esta región. Bueno, hoy en la región pampeana, fíjense que con el 20% de la superficie
Igualmente participa con un 80% del Producto Bruto Interno, es decir, de toda la producción nacional. Y a su vez participa con el 75% de las exportaciones de la agroindustria. La región pampeana, ¿no? El 20% aporta el 80% del PBI y el 75% de la agroindustria. Y algo más, y algo menor en el total exportado. ¿Por qué? Porque nuestro país básicamente es agroexportador. Fíjense un poquito algunos datos históricos. Ya para 1810 la región pampeana tenía un 33% de la población, que ya era mucho, era un tercio sobre un lugar físico muy acotado, tenía el 33% de la población. Ya a mediados del siglo XIX, ya más del 50% de la población. Y principios del siglo XX, tres cuartos de la población. Es decir, concentrada totalmente en lo que era la urbe, ¿no es cierto? Las grandes ciudades. Bueno, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, principalmente como Rosario, ¿no es cierto? Y la cercanía al puerto, tanto del río Paraná, pero también del río de la Plata, para poder darle salida, ¿no es cierto?, a la producción. Eh, Toda esta región pampeana, que decíamos que ocupa el 20%, tenía la concentración urbana, pero muy baja densidad rural. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, estaba en las ciudades y no en el campo. Ya se da a principios del siglo XX, con grandes cultivos extensivos y ya empieza a haber grandes avances en lo que es la mecanización. Esto es lo que empieza a generar también el desplazamiento de la población rural hacia lo urbano. Esto, también medido en el tiempo, empieza a generar desarmonías regionales. ¿Qué son estos? Desequilibrios. Algunos de los problemas que encontramos, bueno, morosidad, es decir, el sector agropecuario, eh, por el modelo de desarrollo también de nuestro país, ¿no es cierto? Agroexportador, basado en esta región pampeana, empieza a tomar mucho crédito, ¿no es cierto? Y empieza a haber morosidad, es decir, deudas que tiene el sector agropecuario, y esto se ve mucho más agravado en las economías regionales, que son las que tienen menor rentabilidad, es decir, en el resto de las regiones. Fíjese otro dato importante, el crédito, el 60% corresponde a la banca nacional. La banca nacional son el Banco Nación Argentina y los bancos provinciales, pero que también son estatales o nacionales. Fíjense, hoy estamos en el 2020, estamos viendo un caso bastante un ícono para lo que es el sector agropecuario, una empresa nacional como esta Vicentín, que también lo analizamos en las novedades agropecuarias y demás. El mayor acreedor es el Banco de la Nación Argentina, es decir, le debe por una cantidad de créditos que sacó de la banca nacional, que es el Banco Nación. Bueno, ese es otro indicador importante, ¿no es cierto?, para ver las deudas y los créditos tomados en lo que es la banca nacional. Otro indicador importante son los límites indeterminados, donde se dan en su mayoría en las regiones, es decir, ya eso con el avance de las tecnologías, con el alambrado y poder delimitar y demás, se fue reduciendo, pero igualmente donde seguimos viendo este indicador nos muestra de alguna manera un atraso en lo que es los avances tecnológicos y el desarrollo de las distintas regiones, bueno, lo vemos en las economías regionales. Un ejemplo, por ejemplo, la cría de caprinos, ¿no es cierto? Que son las cabras, los chivos, ¿no es cierto? Que lo tienen en el NOA, algo en el NEA y en regiones áridas y semiáridas del oeste. Eh, la cría del caprino no tiene la necesidad por ahí del alambrado, entonces la delimitación, bueno, esto es un indicador que nos muestra de alguna manera el poco desarrollo que han tenido otras regiones si la comparamos con la región pampeana. Bueno, otro dato importante, bueno, es que el mayor porcentaje de la población rural trabaja en las regiones, en las otras regiones.
Esto tienen menor ingreso medio y menor nivel de vida. ¿Por qué? Porque tienen los salarios son los más bajos, los de la población rural. Y a su vez generan muy poca producción, solo un cuarto de la producción agropecuaria. La tierra apta de la región pampeana está totalmente ocupada. ¿Por qué? Bueno, porque decíamos que tiene todas estas ventajas sobre el resto. Y la disminución de la población rural también se da por el avance de la tecnología, es decir, el avance de la tecnología es muy bueno, pero también hay que tener en cuenta que a veces la tecnología desplaza mano de obra. ¿Por qué? Porque reemplaza la mano de obra. Entonces también esto hace que la población rural se vea afectada. Bueno, la región pampeana tiene otra cuestión también. Ha habido un proceso de concentración de la tierra. Esto se da porque la disminución de la cantidad de explotaciones. Hay algunos datos que analiza Giberti que se siguen dando y se siguieron profundizando en estas últimas 2 décadas. ¿Por qué? Bueno, porque se ha concentrado, es decir, las grandes empresas o las estrategias de los pools de siembras, o los grupos de siembras, los fondos de inversión, han comprado o han arrendado, que es otra de las figuras que aparece, mucha superficie en esta región tan productiva, y esto de alguna manera ha llevado a mayor concentración de la tierra. Y esto a su vez está muy relacionado con el deterioro de los recursos naturales. ¿Por qué? Porque el que no es propietario o el que lo usa solamente para una inversión lucrativa, no le va a preocupar mucho qué pasa con el recurso natural. Bueno, esto es un proceso que se ha dado en la región pampeana, es decir, estamos también de alguna manera deteriorando la región más rica que tiene nuestro país, y es todo un proceso que lleva muchos años. Eh, en este marco nos encontramos que hay poca estabilidad y un gran desequilibrio en la estructura social agraria, y que el valor agregado casi que no queda en la zona de producción. Es decir, es mucho lo que producimos son commodities, es decir, que no tienen valor agregado y que se exporta o sale de la región pampeana o de todo el país también al mundo, a través de la exportación, y a su vez de otras regiones van a los grandes centros urbanos, y los grandes centros urbanos están justamente en la región pampeana. En lo que respecta a la comercialización, nuestros productos y las cooperativas controlan solo un 44% de la capacidad de almacenamiento, mientras que si lo comparamos con otros países del mundo que también son productores agropecuarios, como Estados Unidos, Canadá, Francia, manejan el 70% de la capacidad de almacenamiento. Esto es un dato importante también porque todo este proceso que decimos de desigualdades que se van dando entre la región pampeana y el resto de las regiones y el desarrollo, de alguna manera produce también estos problemas. Y a su vez la concentración, si no está en manos de cooperativas, que nuclea a la mayor cantidad de productores, está a través de empresas, eso no permite muchas veces la soberanía o la independencia en lo económico. Bueno, todos estos grandes cambios estructurales se vieron reflejados en la estructura de costos también a su vez. Es decir, esto demanda mayor tecnificación, y esto genera mayores costos por hectárea, que son mayores costos fijos que vamos a tener, pero a su vez se ve reflejado en mayor producción por unidad de superficie, es decir, por hectárea o por metro cuadrado. En cambio, menores, y a su vez dan menores costos por unidad producida, que generan mayores ganancias. Pero también esto, de alguna manera, tener esta tecnología para llegar a estos niveles requiere de créditos para disponer de capital. Y eso tiene mayores riesgos, y también los riesgos son justamente esas deudas, cómo después se pueden pagar para no generar la morosidad, como vimos como otro de los indicadores. Bueno, para ir cerrando, este es un gráfico, fíjense que toma un periodo del 70 al 2005, cómo la evolución, ¿no es cierto?, por periodo
millones de hectáreas en los principales cultivos, ¿no es cierto?, en cereales y oleaginosa y la distribución regional, es decir, cuánto de la región pampeana, ven, que es la mayoría, por eso decimos, produce, en un 20% de superficie, produce el 80% de la producción, versus la extrapampeana o las economías regionales, y acá está la diferencia. Bueno, esto es un gráfico también, que si bien llega hasta el 2005, igualmente esto se le dio continuidad en este último periodo. Bueno, y nosotros como actividad para este tema, lo que les dimos fue la lectura previa del artículo de Giberti, y que puedan completar este cuadro resumen, que también de alguna manera les va a servir a ustedes para abordar y analizar el contenido de este tema. Superficie, cuánto ocupa una y cuánto ocupa la región pampeana y cuánto el resto, las condiciones naturales, la competitividad en que se basó, la infraestructura, los sistemas de comercialización. Ustedes pueden ir viendo las diferencias, y esto lo completamos también en base a lo que ustedes nos mandaron, y nosotros ya lo teníamos de alguna manera ordenadito, pero también fue parte del práctico que tenían que hacer. Lo mismo con la morosidad, los depósitos bancarios, esto que les decíamos de las explotaciones con límites indefinidos, la disminución de las explotaciones, qué pasa con la población rural, dónde se concentra, es decir, la concentración se da de la población en lo que son las grandes urbes, y la población rural básicamente está en las regiones o las economías regionales, donde también hay un éxodo rural, muy vinculado a esto otro que viene después, que es la tecnología, que les decían. La ocupación por minifundios. Minifundios vamos a ver más adelante, que es unidad económica agraria, es decir, nos define qué superficie mínima se necesita para producir en determinados lugares, ¿no es cierto? Bueno, la mayor cantidad o la ocupación de minifundios está en las economías regionales o en el resto de las regiones, no así en la región pampeana. Bueno, terminamos este tema y quedamos abiertos para cualquier tipo de consultas, y la idea es que puedan darle también una conexión a este tema con lo de regiones, y también a ver un poco qué pasa después en la zonificación, que es el próximo tema que vamos a dar, qué pasa en la zonificación dentro de nuestra provincia y cómo se inserta nuestra provincia en el resto de las regiones para entender un poco esto. Bueno, eh, vamos a dejar de grabar y vemos cómo continuamos con la clase.